¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin, pensando qué es lo que podría suceder para el largo plazo. ¿Será posible de que Bitcoin pueda superar la barrera de los $100,000? Pero para superar primeramente esa barrera de los $100,000, lo que tiene que hacer el precio de Bitcoin es simplemente romper su máximo histórico anterior, que está allá por los $69,000, lo cual esto se convierte en una resistencia pensando para el largo plazo. Ahora bien, si nosotros le prestamos atención a lo que ha venido haciendo el precio de Bitcoin durante los últimos meses, nos damos cuenta de que estamos en un impulso alcista. Y entonces aquí es donde entra la pregunta seguramente de los nuevos. ¿Será posible que a partir de acá el precio de Bitcoin se pueda ir a pura vela verde arriba de los $69,000, ya intentando superar los $100,000? ¿Qué es lo que pueda suceder para el próximo año 2024? Si nosotros vamos a ver lo que ha estado haciendo el precio de Bitcoin, es simple. Esto es un respiro de alivio, y algo que ha venido haciendo también el precio de Bitcoin, como la mayoría ya sabe por acá, es que el precio ha estado subiendo a causa de rumores sobre las aprobaciones de los ETFs basados en spot en Bitcoin, lo cual nosotros nos damos cuenta de que vienen unos peces gordos, gente o empresas con demasiado capital, bastante dinero, los cuales quieren entrar en el juego. Y esto es algo muy preocupante en el sentido de que si estos entran al mercado, puedan ser de que a causa de ellos o gracias a ellos puedan entrar las regulaciones en el mercado cripto. Y ese es un problema, porque si entran las regulaciones como tal, probablemente nosotros estaríamos viendo un montón de proyectos por debajo de Bitcoin que tengan bastantes problemas y los cuales puedan hacer de que desaparezcan. En este momento, alguien que posiblemente ande FOMO va a decir de que yo estoy loco. Pero si comienzan a entrar regulaciones y comienzan a ponerle sanciones a todos estos que están por debajo de Bitcoin, entonces va a haber un problema demasiado grande con lo que podría suceder, porque en el caso de Bitcoin nosotros sabemos es algo anónimo en el sentido que no conocemos exactamente quién haya sido el creador de Bitcoin, si hayan sido una organización, hayan sido un montón de personas o simplemente haya sido una persona como a nosotros nos hacen creer llamada Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, al menos para mí, es un grupo de personas. Una sola persona yo dudo de que haya podido crear todo esto que nosotros hemos venido conociendo durante los últimos años. Si nosotros vamos a ver acá en el gráfico mensual, por ejemplo, que es la tendencia principal de Bitcoin, simplemente nosotros estamos viendo de que Bitcoin como tal en el tiempo es alcista y continúa siendo alcista hasta el día de hoy. Si nosotros vemos, por ejemplo, el máximo histórico que nosotros estuvimos viendo allá por el año 2017-2018 aproximadamente, nosotros lo que encontramos allí es que el precio de Bitcoin superó la barrera de aproximadamente 19, $20,000, llegando hasta por allí más o menos. Ya después, con el paso del tiempo, el siguiente máximo histórico que lo estuvimos viendo allá por el mes de noviembre del año 2021, pudimos ver de que llegó a $69,000. Después se vino la corrección, que en esa corrección vimos al precio caer hasta los 15,400 en una aproximación, y aquí nosotros estamos viendo que antes del halving de Bitcoin y antes ya estamos en una antesala para el próximo mercado alcista. Entonces, el hecho de que el precio haya estado subiendo durante los últimos meses, o hablando en general de este año 2023, no significa tampoco de que a partir de acá se vaya a ir a un to the moon, porque a causa de las noticias o rumores de esos ETFs, únicamente hacen ruido. Y aquí lo que están haciendo es que el inversionista pequeño es aquel que siempre, lamentablemente, anda operando en base de los sentimientos, en la parte emocional. Y la parte emocional es algo que le afecta bastante a la mayoría, porque eso hace que cometa muchos errores. En no comprar cuando el precio ha tenido una corrección significativa en las caídas, sino que estos lamentablemente vienen a comprar hasta después de que el activo ha venido a subir. Y esto no es solamente acá, esto también aplica en el mercado regulado, lamentablemente. Ahora bien, si nosotros vamos a ver hasta dónde podría subir el precio para el próximo año, ya sea 2024 o el año 2025, vamos a sacar por acá un ejemplo para que usted entienda un poco mejor todo esto. Si nosotros vemos, los halvings vienen siendo un recorte, para que entienda un poquito más fácil qué significa esto, es un recorte que hacen en la recompensa de minado, y ya después de esto pues se viene reduciendo poco a poco la capacidad, y como usted sabrá pues hay aproximadamente unos
19 millones de bitcoins minados. Si nosotros vemos, ya casi está superando o ya casi va a superar el límite que solamente son 21 millones. Y si solamente son 21 millones, ¿qué pasaría cuando se haya minado el último bitcoin? Quiero mencionarles que como la capacidad que nosotros estamos viendo en el minado se va reduciendo cada 4 años aproximadamente, lo que nosotros encontramos después de todo esto es simple. Cada vez viene reduciéndose más y más, donde el último Bitcoin está para que vaya a minarse allá por el año 2140. Nosotros estamos hablando de que hacen falta más de 100 años para que eso vaya a suceder, donde la conclusión que nosotros podemos sacar de eso en la cuestión del minado es simplemente de que al final los últimos bitcoins únicamente los van a minar corporaciones grandes. Porque hoy en día un minero en pequeño ya no tiene mucha rentabilidad. Si usted ha venido conociendo un poco sobre el tema de la minería o haya estado minando, se da cuenta de que dentro de más vaya pasando el tiempo, es más complejo sacar un buen rendimiento si no se tiene un buen equipo o buenos equipos necesarios, porque aquí, si usted verá, por ejemplo, en El Salvador, aquí están haciendo granjas mineras, pero nosotros, no o sea, nosotros desconocemos, perdón, la información de qué cantidad de Bitcoin se pueda estar minando allí. Entonces, de igual manera, en Latinoamérica, países de Europa, por ejemplo, incluso hablando allá en Asia, nosotros podemos encontrar en internet de que hay granjas mineras demasiado bestiales. Entonces, así como ellos podrían ser unos de los que vayan a estar minando los últimos bitcoins. Entonces, si nosotros vamos a ver aquí, después de cada halving, lamentablemente hay algo negativo. La parte negativa no es de que el precio de Bitcoin cada vez ha ido a romper su máximo histórico. Su máximo histórico, nosotros vemos que después del primer halving, Bitcoin va a romper máximo histórico, viene una corrección bajista. El segundo halving, allá por el año 2016, va a romper máximo histórico a finales del 2017. Caemos durante el año 2022, vimos a Bitcoin en 15.400. Perdón, esto es allá por los 20.000 dólares. Entonces, después de los 17.000 dólares, cae el precio de Bitcoin a 3.400 más o menos. Después se va a 69.000 dólares. Y en esta última corrección bajista, lo que nosotros vimos es Bitcoin caer en 15.400. Ahora, nosotros nos encontramos en una fase donde nos comenzamos a hacer preguntas. ¿A dónde puede hacer de que suba el precio de Bitcoin después de ya estar en un mercado alcista? La parte lamentable de todo esto es que si usted se da cuenta, en la escala de precio, cada vez el precio de Bitcoin a nivel de porcentaje es menor lo que está subiendo. No significa de que no pueda ir a romper su máximo histórico, claramente sí, sino que a nivel de porcentaje y rendimiento que nosotros podríamos sacarle cada vez va a ser menor, porque ya estamos hablando de cantidades bestiales donde ha estado posicionándose el precio. Si nosotros vamos a ver esto, por ejemplo, aquí tengo ya lista esta gráfica. Si nosotros vemos las líneas verticales de color blanco son los halvings. Aquí no tengo el primer halving está más atrás, pero este no lo tengo aquí trazado. Pero si nosotros vamos a ver entonces la línea vertical de color amarillo, eso es algo muy importante, que esta es cuando redujeron los tipos de interés allá por mediados o allá mediados del año 2019 aproximadamente. Pero si nosotros vamos a ver el rendimiento que el precio tuvo, después del segundo halving, nosotros encontramos que es una aproximación, no es un dato exacto, simplemente aproximaciones, más o menos de un 5.000%. Entonces, si nosotros vimos después de eso que el precio pudo haber caído más o menos desde los más o menos 19.700 hasta los 3.400 más o menos, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Después viene el precio subiendo, viene subiendo. ¿Qué es lo que encontramos? La parte crítica. En la parte crítica es que se topa el precio cuando estaba recuperándose, llegando a un poco más del 50% de recuperación, llegando a 14.000 dólares. Vimos que hacen el recorte de tipos de interés y se viene un movimiento bajista. Ese movimiento bajista lo mandó en algunos exchange, únicamente cayó entre los 4.600 a los 5.200 más o menos. Y hay algo otros, perdón, que reflejan que cayó más o menos por los 3.600 dólares. Entonces, este dato que nosotros tenemos acá con el recorte de tipos de interés
Si nosotros nos venimos al tiempo presente, ¿qué es lo que está sucediendo con el precio? Nosotros nos encontramos con una parte tal vez no lamentable o tal vez no crítica, sino que lo que nosotros encontramos es que simplemente actualmente nosotros no tenemos un dato de recortes de tasas de interés. Normalmente cuando comienzan a hacer recortes de tasas de interés se viene un movimiento bajista, y ese movimiento bajista es por el simple hecho de que, como usted sabe, la mayoría de mercados financieros es mayormente psicología, en un 80%, al menos bajo mi punto de vista. Si nosotros vamos a ver este dato por acá, este es el índice, el SP. Si nosotros vamos a ver, esto es parte de un análisis que yo les estuve compartiendo aquí, si no me equivoco, fue allá por el 8 de diciembre del año pasado, más o menos, yo estaba compartiéndoles esto, que ni siquiera habían recortado tasas todavía, y al tiempo presente, casi después de un año, todavía no lo han hecho. Nosotros no podemos esperar de que el precio como tal vaya a romper un máximo histórico sin antes saber el dato de un recorte de tasas, al menos antes de que el halving vaya a llegar, que ese va a ser en el mayo del año 2024. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, podemos ver más o menos desde el año 2000. Si nosotros vemos en las líneas verticales, es justamente cuando han estado recortando tasas. Nosotros vemos allá recortaron tasas, año 2000 se vino un mercado bajista. Si nosotros vemos, cuando recortaron tasas, después, allá por el año 2007, todo eso, hasta películas hay de lo que sucedió en el año 2008, y la coincidencia, aunque tal vez no sea una coincidencia como tal, pero gracias a lo que sucedió en el año 2008 es que pudimos ver la creación de lo que hoy conocemos como Bitcoin. Entonces, si nosotros le prestamos atención cuando recortaron tasas de interés allá por el año 2007, se vino esa corrección bajista en este índice, y nosotros vimos que esa duró aproximadamente casi 2 años, y así poco a poco el mercado fue recuperándose. Si nosotros vamos a ver, aquí hubo otro tipo de recortes, no fue demasiado agresivo como tal ese movimiento bajista, por eso no lo he tomado acá en cuenta, porque no quiero que usted vea ahí un montón de información y al final vaya a terminar confundiéndose. Pero si nosotros vemos esta información acá de la última vez que vimos un recorte de tipos de interés, nosotros vemos esto, que fue allá llegando a mediados del año 2019. Y para comenzar el año 2020, simplemente este índice volvió a tener un movimiento bajista, en el cual podemos considerar de que no fue mucho tiempo que duró ese mercado en comparación de lo que sucedió allá entre el año 2007 a llegando a mediados del año 2009, porque estamos hablando un promedio de casi 2 años. Entonces, si nosotros vemos acá, después de eso, pues simplemente, y esta es la parte lamentable, impresión masiva monetaria, nuevamente, que eso tiene bastante relación del por qué el precio pudo llegar al menos hasta allá, más o menos en el caso de Bitcoin, a $69,000. El índice del SP pues llegó en una aproximación a los 4,800 puntos, pero si nosotros vemos actualmente, el SP se encuentra casi en un momento de estar llegando a su máximo anterior, y esta es la parte crítica y lamentable, que ni siquiera han comenzado a recortar tasas. Nosotros no sabemos si lo vayan a estar haciendo para comenzar el año 2024, aunque a nosotros nos han venido diciendo de que va a ser hasta el año 2025. En el peor de los casos, le digo en el peor de los casos, porque probablemente si no se da a comienzos del año 2024 o llegando a mediados del año 2024, el próximo recorte de tasas lo estaríamos viendo quizás hasta el año 2025, y a partir de allí quizás estaríamos viendo la corrección, y allí quizás comenzaría nuevamente un mercado bajista, al menos para el precio de Bitcoin. Si es que esos grandes que se quieren meter, pues nosotros no sabemos con qué finalidad vienen. Si vienen con aquí de forma amigable, no van a venir. Esa es mentira. Ellos van buscando sus propios beneficios, sus propios intereses. Si nosotros pues continuamos viendo esto, entonces, esto es lo que nosotros no debemos de confiarnos de lo que han estado haciendo los mercados durante los últimos meses, porque no han comenzado a recortar tipos de interés, y en su mayor probabilidad cuando comienzan a recortar las tasas, los mercados caen. La mayoría piensan que porque recortan tasas eso es positivo, y los mercados cuando menos sienten caen. Y cuando comienzan a subir tasas, ¿qué pasa? Todo el mundo se pone a vender, pero antes de tener la corrección, cuando comienzan a subir tasas,
¿Qué es lo que nosotros vemos? Pegan un impulso alcista. Y en ese impulso alcista hacen creer a la gente de que no está pasando nada malo. Entonces, todo esto se trata de psicología. Y si nosotros vamos a ver entonces en el precio de Bitcoin, ¿dónde nosotros podríamos ver al mercado subir nuevamente en el próximo mercado alcista? Esta es la peor parte de todo esto. Si nosotros vamos a ver, vamos a trazar desde la línea que tengo aquí vertical, que este es un gráfico mensual. Esta línea equivale a todo el mes de mayo. No vamos a poner una fecha exacta si el halving vaya a ser el 15 de mayo, vaya a ser el día 17, 18, 19 de mayo. Nosotros vamos aquí a tomar el mes en general. Y si la comenzamos a trazar desde el mínimo que conocemos actualmente, que ese se sitúa por los $15,400, si nosotros nos llevamos esto hasta únicamente los $100,000, ¿qué es lo que nosotros encontramos? En un porcentaje el rendimiento es aún menor. Porque si nosotros vimos el anterior nos muestra 1895,32%, que esta es una cantidad mucho más baja que el anterior. Este es a nivel de rendimiento, que aquí nosotros podemos ver de que llegó 5,219 aproximadamente. Pero acá este último movimiento que nosotros estaríamos viendo, nosotros vemos de que llegaría a únicamente 538% nada más, pensando únicamente en los $100,000. Como se lo estuve comentando aquí en otros análisis anteriores, yo se los he venido comentando de que al menos para mí el precio pudiera llegar más o menos a 115 o $145,000. Y aquí es donde todo esto queda especulativo. Esto que usted ve acá pensando allá por el año 2025 o finales del año 2024, esto es lo que nosotros quedamos especulando. Si estos peces gordos que van a entrar al mercado realmente vayan a tener bastante influencia, que puedan provocar un movimiento alcista demasiado agresivo, superando este porcentaje que tenemos acá únicamente a los $100,000. Ya si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los $145,000 que yo les menciono, estaríamos viendo aproximadamente un 830%. Entonces, de igual manera, esto, a pesar de que veríamos una cantidad bestial de dólares subiendo al precio de Bitcoin desde 15,400 hasta arriba de $100,000, cualquiera podría decir, pero es demasiado grande la cantidad de precio, lo que haya podido moverse el precio alcista, digamos. Pero si nosotros vemos en el movimiento, sería menor el porcentaje de ganancias. Porque no es lo mismo comprar en 3,400 y vender arriba de $50,000 que intentar comprar aquí donde estamos, un ejemplo, en $36,000 e intentar ir a vender allá por, digamos que $100,000. No es lo mismo. Entonces, todo esto usted tiene que ir tomando en cuenta. Entonces, si nosotros vamos a continuar analizando acá la tendencia principal, Bitcoin como tal todavía no ha tenido un mercado bajista como tal, hablando de su tendencia principal, porque su tendencia principal que está reflejada en todo esto, nosotros vemos que en el paso del tiempo, este gráfico comienza en el año 2010 hasta el día, o digamos el tiempo presente, lo que nosotros encontramos es que simplemente con el paso del tiempo, Bitcoin vuelve y sube a romper máximos históricos. La diferencia está que si esto se volviera bajista, porque hay un montón de gente que desconoce toda esta información, comienzan a subir contenido como que les estuvieran pagando los exchange o algo por el estilo. Pero si nosotros vemos, le comienzan a meter miedo a la gente cuando el precio cae demasiado brusco. ¿Y qué pasa? Se lo mandan, bueno, hace un año a Bitcoin lo estaban mandando aquí en casi todo YouTube y allá en Twitter, por ejemplo, lo estaban mandando abajo de $5,000 sin darse cuenta de que si Bitcoin llegase a caer abajo de los $10,000 o digamos que abajo de los $8,000, la tendencia principal que es todo esto se volvería bajista y no solamente el precio pudiera caer a los $3,000 o $5,000 donde lo estaban mandando hace un año, sino que eso hubiera hecho de que el precio de Bitcoin se fuera por lo menos a unos $800. Y nosotros vimos que las ballenas simplemente sabieron o supieron defender muy bien todo ese movimiento bajista, todo eso negativo que vimos durante el año 2022. Y aquí nosotros estamos ante la especulación de qué podría suceder
cuando vuelvan a hacer un recorte de tipos de interés. Por allí andan unos rumores que mencionan de que van a comenzar a reducirse tipos de interés en el próximo mes de enero para comenzar el año 2024. Entonces, ¿qué significaría eso si comenzaran a reducir tipos de interés? A mí me interesaría mucho de que esto pudiera suceder para comenzar el año 2024, porque en el año 2024, hablando del primer trimestre, comenzaríamos a ver por acá una nueva corrección antes del halving en base del gráfico mensual. Y ahí es cuando yo les he venido comentando en análisis anteriores, por ejemplo, de que cuando este RSI del gráfico mensual vuelva a estar posicionándose a una zona de la sobreventa, y si lo puede hacer antes del próximo mes de mayo, ahí es donde nosotros estaríamos teniendo la última oportunidad de volver a comprar barato, no importa si sea 30,000, 20,000 o puede hacer nuevamente 15,000 a dejar un mechazo y volver a subir. Nosotros no sabemos qué es lo que podría suceder, porque si se da cuenta, hoy en día ya nadie le habla sobre una recesión en los mercados financieros, como lo estuvieron haciendo cuando los mercados caen. Qué extraño que cuando los mercados suben se olvidan de todo eso, pero nosotros no sabemos si eso vaya a llegar en el año 2024 o vaya a llegar hasta el próximo año 2025, probablemente. Quizás sea un poquito más adelante a nivel de las fechas. Puede ser 2026, 2027 y yo me estoy equivocando. Pero algo que nosotros vemos viendo es que la cosa no pinta bien. Y si la cosa no pinta bien, esto que nosotros estamos viendo en los mercados financieros realmente en este momento, hablando en la actualidad, yo lo veo como tal, como algo que hace demasiado ruido donde a nosotros nos están haciendo creer de que la cosa está positiva, que nada de lo que estaban hablando hace un año vaya a suceder, pero todo eso negativo probablemente vaya a venirse cuando nadie se lo espere y ahí también yo me incluyo, porque si nosotros continuamos viendo aquí el SP, es bastante impresionante lo que ha hecho, digamos que durante todo este año 2023, llegando casi a su máximo anterior, hablando de su máximo histórico. Pero hablando en el caso de Bitcoin como tal, también ha tenido un movimiento alcista bastante significativo. Entonces, yo lo que espero, al menos para comenzar el año 2024 como tal, es como le menciono, esto que tenemos acá, poder visualizar un RSI cayendo donde tal vez el precio de Bitcoin para comenzar el año 2024, como podemos ver, como le menciono, esto es un gráfico mensual, no es algo para allá. No importa si el precio de Bitcoin a partir de donde nos encontramos actualmente suba a 40, 42 o 48,000 dólares, no importa. Pero lo que tenemos que vigilar es si al menos el precio de Bitcoin en el gráfico mensual pudiera venir a rellenar toda esta liquidez que tenemos en este nivel. Entonces, si se diera esa oportunidad para comenzar el año 2024 o llegando a mediados de dicho año, allí es donde nosotros deberíamos de ya tomar la última decisión en comprar barato si se dan esas oportunidades, porque allí sí ya estaríamos pensando en la probabilidad si el precio pueda ir a romper máximos históricos. Ahora bien, ¿de qué manera pudiéramos especular nosotros si el precio de Bitcoin como tal no va a romper su máximo histórico entre el año 2024 al año 2025? Puede ser de que yo me equivoque, pero ahí sí estaríamos viendo ya la tendencia bajista general en el precio de Bitcoin, ya hablando de que el precio dejaría de subir. No sé si se entiende y no sé si se vino ya demasiado extenso este contenido, pero si para el año 2024 a finales, estamos hablando en promedio de un año, o estamos hablando a comienzos del año 2025 o llegando a mediados, si el precio de Bitcoin no va a romper este máximo histórico, entonces sí estaríamos viendo a un Bitcoin mucho más bajo que el nivel que vimos a finales del año 2022. Entonces, es algo que yo no creo que vaya a suceder. Bitcoin en el tiempo es alcista y esto claramente lo hemos visto. Hasta el día de hoy no hemos visto a Bitcoin tener un movimiento bajista como tal, aunque el año pasado superó los límites de lo que nunca había hecho porque Bitcoin como tal en un mercado bajista nunca había caído por debajo de su máximo anterior, que el máximo anterior estamos hablando allá a finales del año 2017, llegando casi a 20,000 dólares. 19,700 creo que fue para ser más exactos. Pero si nosotros vemos cayó a 15,400. Tenemos un nivel mucho más bajo que el máximo anterior, algo que nunca había hecho el precio,
pero a pesar de todo eso, el precio poco a poco se ha venido recuperando. Entonces, yo espero que a usted esta información le haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.